Buen día, buenas tardes, buenas noches. Debe ser ya la 19ª vez que grabo este video. Ustedes van a ver simplemente el que salga mejor si logra hacer andar algún programa. Bien. Hace 2 o 3 semanas dejé un videito que hablaba sobre el conflicto social. El conflicto social, ¿no? A través de lo que podemos llamar la esclavitud por deuda. Paréntesis, ¿sí? No son esclavos, no son una cosa que se puede vender y comprar. Son personas que han perdido parte de sus derechos, son casi esclavos, ¿sí? Cerramos paréntesis. Dijimos que el campesinado vivía al borde de la subsistencia y que eso hacía que cualquier desbarajuste en la economía terminara con pidiendo un crédito impagable que estaba pensado para que no pueda ser devuelto y que la única forma de pagarlo sea cediéndose o cediendo a un hijo para pagar esa deuda. Esto estaba pensado por los terratenientes, los que tenían bastante tierra. Repito, no eran como los terratenientes argentinos que tenían cientos de miles de hectáreas, pero tenían mucho más tierra que el resto, y necesitaban gente para trabajar. La forma de conseguirla era endeudando a los campesinos, un problema de toda la edad antigua. Bien, había resistencia frente a esto, ¿sí? Yo les conté, cosechar de noche, declarar menos para pagar menos tributo, había formas. Acá les dejo un texto opcional de Leila Salem que retoma un poco este problema en la época que estamos hablando nosotros, en la época de los grandes imperios, bronce tardío, donde el conflicto social aparece de otra forma. ¿Sí? Está muy interesante el texto de Leila Salem, es una investigadora de acá, de La Plata. Ella toma un par de cartas de esa época y va a sacar algunas conclusiones. Habla de rebeliones individuales y colectivas. Las rebeliones para mí le queda un poco grande, pero bueno, yo hubiera puesto resistencia, ¿no? Resistencia, yo me niego, es una forma de resistencia. Rebeliones me da más a lío, gente armada, pelea. No hubo eso. Ella misma lo reconoce, ¿no? Habla de rebeliones individuales y colectivas, resistencia individual y colectiva. En esta época, acuérdense, surge también la diplomacia, esto de matrimonio, pero sobre todo de mandarse cartas de un gran rey a otro, o de un gran rey a un rey menor, ¿no? Acuérdense las relaciones verticales y horizontales que habla Liberani, que yo expliqué en otro video. Sobre todo cuando había tratados de paz, sobre todo, pero también cuando había cartas sociales, podríamos decir, hola, ¿cómo estás? Siempre se agregaba un punto importante. Devolveme a los fugitivos. ¿Quiénes eran estos fugitivos? Bueno, muchos de los que estaban muy endeudados, una de las formas de resistencia que encontraron era irse a un lugar donde el deudor no tenga poder. O sea, irse a otro reino. ¿Sí? Obviamente esto lo reclamaban los grandes reyes y sobre todo cuando ganaban, ¿no? El rey de Ugarit, el rey de Kadesh no lo iban a pedir, y menos se lo iban a pedir a Hitita, quizás a un reino menor puede ser. Era una preocupación en casi todo. Ustedes, ya te digo, leen, ahí tienen 2 cartas si quieren leer de esa época, y era una preocupación. ¿Sí? Uno podría pensar, presiones de los carristas, esta casta, ¿no?, que se había formado en el bronce tardío para que devuelvan a esa gente que los deudores eran ellos, ¿no? O sea, son sus trabajadores. Lo podemos pensar así. También habría que darle una vuelta de rosca, digamos, a eso. Porque sí, era un poco eso, pero también había otro problema que va a agudizar el conflicto social. Las continuas guerras, me acuerdo cuando hablamos de los hititas, yo dije que Yupililuma estuvo 6 años consecutivos haciendo campañas militares, ¿sí? Yo les dije, bueno, el ejército está formado por campesinos en su mayoría, los carristas y los campesinos. O sea que esas 6 años de guerra, que no fueron continuos, sino que eran por temporadas, por lo que les dije, había que cosechar, entonces cuando había que cosechar, se paraba la guerra. Estos 6 años continuos provocan baja, en toda guerra vos tenés muertos. Pero esos muertos son campesinos. Campesinos entonces que no vuelven a sus casas, no pagan tributo. Campesinos que al no volver a sus casas hacen que la familia empiece a flaquear, entonces aumentan las deudas. ¿Sí? Bueno,
sea, fue un periodo muy complicado y de despoblamiento en el campo. Entonces se juntan las dos cosas, la necesidad de sostener a los carristas, por eso reclamamos que vuelvan para que puedan pagar el crédito, pero también reclamamos que vuelvan porque yo no tengo a quién cobrarle tributo. ¿Sí? Y necesito además soldados también porque vivo en guerra. Entonces acá hay algo que agudiza el conflicto, que es este despoblamiento producto de las continuas guerras, de los movimientos políticos, caída de pequeños reyes, de dinastías que obviamente provocaban también líos en la sociedad. Esa es la forma de resistencia más habitual en este momento, irse, huir. Por eso se habla de los fugitivos constantemente. Después Leila, acá se los voy a mostrar, habla de rebelión colectiva. Repito, me cuesta hablar de rebelión, prefiero decir resistencia colectiva. Yo les había dicho en otro, acá tenemos, ven, rebeliones individuales y el problema fugitivo. Y por acá debe estar, lo estoy buscando, acá está. Yo les había dicho que si uno rastrea la historia de Mesopotamia no va a encontrar resistencias colectivas, o sea, pueblos levantados en armas o aldeas levantadas en armas, mejor dicho, reclamando el fin de la servidumbre por deuda o algo así. No existe. De hecho, no hay rastros en ninguna parte de líderes o aldeas que hayan intentado cambiar el sistema en este sentido, o sea, plantear, no sé yo, que se prohíba la libertad, la servidumbre por deuda, por ejemplo. No lo vamos a encontrar. O alguna otra medida que algún sentido revolucionaria. No. Acá Leila nos habla de rebeliones colectivas, y si uno lee, les voy a leer un poquito del primer párrafo, ¿no? Los testimonios en cuenta de rebeliones colectivas son menos frecuentes en relación a los que analizamos de rebeliones individuales, pero no dejan de ser interesantes. Más abajo, estas acciones colectivas son consideradas como un síntoma extremo, hasta raro, o sea, no era común. Pero acá Leila me hizo dar cuenta porque lo releí por segunda o tercera vez seguramente, todos los años voy releyendo cosas, sépanlo, la lectura para un profesor no termina nunca. Leila, claro, toma como rebelión colectiva, como resistencia colectiva, no está mal, la organización de la aldea, que generalmente terminaba con el asesinato de quien venía a cobrar los tributos o quien venía a cobrar el pago del crédito. ¿Sí? No está mal si es una resistencia colectiva. Por eso que cuando uno lee rebelión colectiva, yo por lo menos me imagino, o sea, toda la aldea en armas esperándolo al carrista diciendo te voy a linchar. No. Esto obviamente terminaba de dos formas. El rey mandaba a reprimir, lo más probable, y cuando hablamos de represión hablamos de cortarle la cabeza a alguno, no de bala goma. O un arreglo que no incluía obviamente volver a cero como pasaba antes, ¿no? Con el rey bueno, acuérdense también esa diferencia, el rey bueno, el rey valeroso, ahora estamos en el rey valeroso. Entonces no le interesa liberar a los campesinos. Y el nombramiento, o sea, un acuerdo que incluía algo, quizás el nombramiento de un nuevo cobrador más bueno, ¿sí? Pero el problema sigue existiendo. Lo interesante es que acá el conflicto social, a diferencia de periodos anteriores, lo tenemos bien marcado y aparece ya directamente, digamos, en los papeles del Estado, directamente nombrado. O sea, devolverme al fugitivo, necesito que los pueblos que se fueron vuelvan, las personas, porque evidentemente parece que era muy común esto en esta época. Se endeudaban y se iban. También hay que agregarle que los fugitivos no solamente escapaban por el tema de la deuda, sino también por el tema de las guerras, ¿no? Irse de un lugar conflictivo, Kadesh por ejemplo, o sea, la frontera entre los hititas y Egipto, o entre los hititas y Asiria, irte a otro lado un poco más tranquilo, o irte buscando un tributo menor, ¿no? Pero siempre tratando de alguna forma de no caer en la servidumbre por deuda. Bueno, le dejo este texto opcional, es clarito, se puede leer sin leer las cartas, digamos, las fuentes, que hay 3 o 4, o se puede leer todo
Se puede leer las cartas si quieren, alguna, para más o menos tener. No es largo y se lee fácil, es interesante. Como para tener una visión un poco más, ¿no? Dinámica de lo que pasaba en esa época. No todo era conquista, guerra, conquista, guerra. El pueblo empezaba a moverse. Acá Leila, Liberani también tiene una discusión en torno a si hay, casi todo el mate, si hay conciencia de clase, o sea, si el pueblo se entendía como pueblo, como campesino, como mi vecino es igual a mí, o si directamente lo único que había era yo dependo del rey, hago lo que tengo que hacer y si no me gusta me voy y el otro no tiene nada que ver conmigo por más que esté en las mismas condiciones que yo. ¿Sí? O sea, si hay conciencia sindical, podríamos decir, ¿no? Hoy todos nos reconocemos como trabajadores, somos trabajadores, qué sé yo. Soy yo docente y junto con Pablo, junto con Andrea, somos docentes y nos reconocemos como docentes, más allá que pues tengamos diferencias en nuestro estilo de vida o nuestra forma de pensar, pero nos reconocemos como parte de un ámbito laboral. ¿Sí? Si eso existía en esa época, si todos se reconocían como campesinos, como que estaban en la misma. Es una discusión y al no haber rebeliones propiamente dichas, es difícil encontrarle la vuelta, eh, encontrar esos vestigios, es difícil. Pero bueno, ahí está planteado un poco, seguramente algún sentido de hermandad tendría que haber, pero bueno, espero que le haya servido, me volvió a andar el programa y creo que después de 7 intentos logré filmar el video, así que estoy contento.